Aleja, ¿tú vas a poner la pantalla, proyección? Sí. Ok. Sara la va a poner. Existen muchos caminos, algunos largos, otros cortos. Muchos llevan a lugares inesperados. Nosotros llevamos compañía justo por el camino que debe tomar. Por eso somos su siguiente paso, el paso que muchas empresas han dado para crecer. Compañías que hoy expanden sus operaciones a mercados internacionales. Somos la Cámara de Comercio Colombo-Americana de Cartagena, AmCham, la estrella que le guiará al universo comercial que ofrece Latinoamérica y los Estados Unidos. Una asociación símbolo de prestigio, ética y responsabilidad, que fomenta el crecimiento económico y la inversión en Colombia, con más de 30 años en Cartagena y más de 1000 afiliados en todo el país. Empresas con un horizonte, gracias a nuestra conexión directa entre ellas y el mundo, promoviendo eficazmente sus intereses comerciales, hablando un lenguaje claro que fomenta la confianza y la inversión, interviniendo y contribuyendo en las relaciones bilaterales entre Colombia y los Estados Unidos, conectando sus mercados a niveles de gobierno. En AmCham, identificamos y promovemos nuevas oportunidades de negocios entre nuestros selectos asociados, distribuidos en todo el país y conectados con nuestra red de oficinas nacionales, obteniendo así fácil acceso a una extensa base de datos que le permitirá obtener la información de primera mano, porque usted es nuestra prioridad absoluta. Por eso, AmCham es su siguiente paso. AmCham, su mejor aliado para las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Russell Bedford Colombia. Somos miembros de la red mundial de firmas independientes de contadores, consultores de negocios y asesores legales, con presencia en las principales ciudades del país. Le damos acompañamiento integral a empresas de diferentes mercados y sectores de la industria, en las áreas de revisoría fiscal, auditoría externa, consultoría contable, tributaria, legal, financiera, tercerización de procesos de nómina y desarrollo digital. Contamos con más de 30 años de experiencia. Estamos posicionados dentro del top 10 del ranking nacional de firmas auditoras y de impuestos. Nosotros te acompañamos. Somos Russell Bedford. Encuéntranos y contáctanos para brindarte asesoría. Ingresa a www.russellbedford.com.co. Síguenos en redes sociales como @RussellBedfordColombia. Llama o escribe por WhatsApp al 318-532-5447. Muy buenos días para Aleja, todos. Sean Aleja, por bienvenidos a favor, este si webinar puedes, Venezuela Hoy. Aleja, si puedes colocar, por favor, el Negocios posibles flyer para de quienes la entienden el conferencia. sistema financiero internacional. Un segundo, ya lo coloco. Un espacio organizado por AmCham Cartagena y Bolívar, AmCham Atlántico y Magdalena, en alianza con Russell Bedford. Mi nombre es Sara Sampaio, soy la encargada de comunicaciones de AmCham Cartagena y Bolívar. Antes de dar inicio, vamos a expresar nuestro agradecimiento a Russell Bedford por su valioso apoyo en la realización de este encuentro y a AmCham Atlántico y Magdalena por sumar esfuerzos para hacer posible este espacio de análisis y actualización para nuestros afiliados y empresarios. A continuación, le damos la bienvenida a la señora Vicky Ibáñez, directora ejecutiva de AmCham Atlántico y Magdalena, quien nos ofrecerá las palabras de apertura de este webinar. Bienvenida, señora Vicky. Sí, pero porque, aquí debe ser aquí. Sí, porque no Gracias, Aleja. oigo. Adelante, señora Vicky. Puede darnos las Gracias, palabras Aleja. de bienvenida. ¿Me estás escuchando? Sí, señora. No hay Ok. coordinación. Gracias, Aleja, por presentar aquí ya el flyer. Sí, gracias a Russell Bedford, pues tenemos esta oportunidad de conocer un poco más los diferentes escenarios y oportunidades que se presentan pues acá en Venezuela. Desde hace ya algún tiempo, cuando veníamos conociendo el desarrollo político del cambio que se viene dando en Venezuela, supimos pues que para la costa Caribe iba a ser una oportunidad
teniendo en cuenta que el Atlántico ha sido un mercado natural con Venezuela muy grande. Aquí los atlanticenses y obviamente pues el Caribe colombiano, muy interesado en conocer las diferentes oportunidades que se presentan o recuperar también parte del mercado que se tenía. Hoy Venezuela pues es un estado en el que todo se requiere, todo se necesita. Tenemos la oportunidad con Russell Bedford de organizar esta charla y por supuesto tener a José Daniel Martínez, gran amigo también pues de la costa Caribe, tanto de Atlántico como de Bolívar, interesado también en mostrar todos estos negocios posibles para quienes entienden todo el sistema financiero internacional. Un punto importante para nosotros es que desde el Atlántico para todo el Caribe hemos desarrollado también algunas alternativas de poder hacer negocios a través de los famosos leads que llamamos, donde se lanzan las oportunidades y llegan las conexiones efectivas. Eso es algo que también lo tenemos a disposición de todos ustedes y que obviamente trabajando de la mano con José Daniel, con Daniel Eduardo, podremos conocer mucho más y podernos acercarnos más a un estado que hoy está prácticamente todo libre de poder hacer. Pero hay que ir de la mano con entidades como AmCham que puedan darles a ustedes una confianza interesante para poder llegar y no cometer errores. Agradecemos a todos, por favor, silenciar los micrófonos. ¿En qué? ¿En qué? Muchas gracias. Muy bien, entonces, dando ese inicio, pues le damos la bienvenida a Russell Bedford, Daniel Eduardo, bienvenido, José Daniel, bienvenido, y pues todos ustedes, los afiliados, que vemos un gran número que conjuntamente entre Atlántico, Barranquilla y Bolívar, Cartagena, hemos hecho todo este esfuerzo para poder tenerlos a ustedes juntos. Si no estoy mal, nosotros también tenemos unas conexiones desde Santa Marta, que esperamos pues que todo esto sume esta gran canasta de afiliados. Bienvenidos. Muchas gracias por su apreciación, señora Vicky. Saludamos igualmente a nuestros invitados expertos, quienes estarán a cargo de dirigir esta jornada. Nos acompaña el señor José Daniel Martínez, quien es abogado, especialista en Derecho Tributario y magíster en Comercio Exterior y Aduanas, con más de 18 años de experiencia en consultoría en comercio internacional, derecho aduanero y régimen cambiario. Es especialista en estructuración de operaciones de comercio exterior, planeación aduanera, implementación de programas de cumplimiento, compensabilidad, certificaciones OEA y asesoría en inversión extranjera. Ha acompañado a empresas nacionales e internacionales en la optimización de sus operaciones y el cumplimiento de la normativa aduanera y cambiaria. Se destaca por su liderazgo en proyectos estratégicos, así como por su trayectoria como conferencista en seminarios y jornadas de actualización sobre comercio internacional y aduanas. También nos acompaña el señor Daniel Sánchez Castelar, contador público, magíster en accounting, con énfasis en Business Analytics de Nova Southeastern University. Cuenta con experticia en consultoría tributaria internacional, cumplimiento fiscal, auditoría y análisis financiero para personas naturales y jurídicas en Colombia, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. Su trayectoria se ha enfocado en el acompañamiento a empresas en materia de estructuración fiscal transfronteriza y planeación tributaria. Su formación internacional y conocimiento de ambos entornos fiscales le permiten brindar una visión integral y estratégica a sus clientes. Sin más preámbulos, damos inicio a este espacio con la intervención de José Daniel Martínez. Bienvenido, señor José. Bueno, buenos días para todos. Un placer estar hoy en AmCham y con sus respectivos afiliados de Bolívar, Atlántico, algunos de Magdalena. Voy a empezar, digamos, con la conferencia. La primera noticia
sé que hay mucho interés sobre Venezuela, pero la primera noticia es que Venezuela nunca ha estado cerrada, siempre ha estado desregulada. Y ha estado regulada y se han hecho negocios, pero para quienes han entendido cómo funciona el sistema financiero internacional, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Sí quiero comenzar con Shakira. Pues Colombia, Barranquilla, está de moda. Dai Dai está de moda. Es la canción del mundial. Y quiero adelantarme a través de esta canción o de esta imagen a la conclusión. Negocios fáciles y todo tipo de negocios es posible hacerlos con Venezuela, pero requerimos pasar por la sede del mundial desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista financiero. Lo anterior no quiere decir que de Barranquilla no podamos vender de manera directa a cualquier empresa en Venezuela, sí es posible, pero lo que nos asegura realmente un pago, un flujo de divisas, es hacerlo a través de los Estados Unidos, que es la sede del mundial. Entonces, por lo tanto, me parece supremamente importante esta imagen porque nos podemos expandir hacia el mundo desde Barranquilla, desde Colombia, pero hacerlo por Estados Unidos, y este es, digamos, como el escenario perfecto porque estamos en AmCham y todos tenemos interés de expandirnos a Estados Unidos y de Estados Unidos a cualquier parte del mundo, y esta es una de las opciones más viables. Quiero contarles un poco de historia muy sencilla. Las sanciones para Venezuela comenzaron obviamente desde el año 2006 con restricciones que dijo Estados Unidos: no le podemos vender al gobierno de Venezuela ni armas. Se incrementaron en el año 2014, 2017, cuando el pueblo salió a marchar, entonces empezaron las limitaciones frente a los derechos, y desde el punto de vista financiero, que es las que generalmente vemos, se incrementaron más o menos en el año 2017. Quiero que digamos que si tienen interés en Venezuela, tienen que conocer las sanciones, para quiénes son y de dónde provienen. Las sanciones para Venezuela generalmente no están en la lista FAC. Llegamos generalmente a conocer oficiales de cumplimiento, estudios de debida diligencia para negocios con Venezuela cuando los vamos a revisar, y la única actuación que realizaron es en la OFAC, buscando simplemente una lista. El gobierno de Venezuela no aparece en una lista OFAC. Las compañías donde el gobierno tiene el 50% más, que es lo que se conoce como el otro yo, tampoco están en la lista OFAC. ¿Y por qué? Porque generalmente las sanciones vienen de 2 leyes del Congreso y 7 órdenes ejecutivas del presidente. Ahí están las sanciones para Venezuela. Por lo tanto, las licencias que se han expedido, que vamos a hablar un poquito, digamos, de manera resumida, no se han levantado las restricciones, porque siguen digamos, la OFAC emite las licencias, pero obviamente el Congreso y el presidente tienen, digamos, mucho mayor jerarquía, y las sanciones se tienen que levantar, obviamente, por leyes del Congreso y por órdenes ejecutivas. Entonces, aquí prácticamente en estas leyes y en estas órdenes hay sanciones, por ejemplo, para PDVSA. Si ustedes buscan en la OFAC, PDVSA no está sancionado en la OFAC, sino en las leyes. Sanciones para Petro. Petro es la moneda, no es el Petro que conocemos, la moneda virtual de ellos, el oro, Coviasa, Minerven, Pequiven, embargos. Entonces, esa es como la arquitectura o el origen de las sanciones. Y hay unas sanciones indirectas donde prácticamente bloquearon las cuentas, el oro, aislamiento diplomático. Estas son las empresas, digamos, como más importantes del sector privado, pero que son gobernadas o cuyo controlante final es el gobierno.
PDVSA, Minerver, hay bancos, Bandes Venezuela, Banco Bicentenario, Banco Universal, Banco Uruguay, Eurofinance Monarch Bank. Efectivamente, con este nunca podríamos hacer negocios porque es mitad gobierno de Venezuela, mitad gobierno ruso. Coviasa es la empresa de transporte de ellos. Y hay generalmente, estas sí las encuentran en listado de personas naturales. Hay aproximadamente 192 personas sancionadas, de los cuales 134 son civiles y 58 son militares. Entonces, lo primero que tengo que hacer es conocer del régimen de sanciones para saber si la persona con la que estoy contratando es perfectamente posible desde el punto de vista de las normas de los Estados Unidos. Esta es, digamos, como una comunicación bancaria, la tuve hace años, hace más o menos 3 años, pero fue la única que tuve. Cuando obviamente los bancos se comunican o restringen una operación de negociación de divisas, nunca lo hacen verbal. Esta fue la única que yo obtuve o que he obtenido en mi vida de manera hacida por correo. Entonces lo que me dicen es un banco colombiano, la transferencia venía de una exportación de bienes hacia Venezuela. Hay algunos bancos de Venezuela que tienen sucursal en una isla del Caribe y venía de ahí, de una isla del Caribe, transferencia directa a Colombia. Después de prácticamente 5 semanas de debida diligencia, el banco envió este comunicado, dijo, no se procesó la transacción, cada vez el gobierno de Venezuela a través de la FAC implementa medidas restrictivas para el gobierno de Venezuela y una violación a esta regulación podría implicar una penalidad monetaria para el banco o congelación de fondos FAC. Observamos que tienen negocios con Venezuela, para lo cual les rogamos abstenerse de canalizar pagos relacionados con Venezuela. Y esta era una transacción completamente entre privados. No era entre el gobierno ni ninguna persona sancionada, pero el Banco Colombiano en su momento sentía miedo de procesar una transacción así viniera de Venezuela de un particular, producto de una exportación de unas semillas generalmente. Y eso genera una incorrecta interpretación de las sanciones, porque las sanciones cuando uno las mira, las leyes, las órdenes ejecutivas van es para el gobierno y las empresas donde el gobierno tenga el 50% más, que es lo que se conoce como el otro yo. Temor, ¿qué más puede interpretar uno? Temor por posibles infracciones o sanciones de la FAC y un excesivo sobrecumplimiento, que aún después de 5 semanas de pedir documentos, hacer una debida diligencia intensificada, pues digan esto, cuando todo está en orden, pues lleva, digamos, como a cierto sinsabor. ¿Por qué no puedo negociar con personas de carácter privado si digamos, no estoy infringiendo ninguna norma de los Estados Unidos? Pero acá la buena noticia. Esta es una operación de este año. Acá les muestro, digamos, un código SWIFT que tuvo éxito. Entonces, es una operación del 18 de marzo. La anterior era como de $1 millón que no fue exitosa. Esta fue mucho más grande, más de $7 millones. El banco, perdón. Y la diferencia fue que la transferencia ya no venía de una isla del Caribe, sino que venía directamente de Estados Unidos. Inclusive, el que tenía el titular de la cuenta en Estados Unidos era una operación también de exportación, y el que tenía el titular de la cuenta en los Estados Unidos era una empresa de Caracas o de Venezuela. Eso implicó que prácticamente la empresa de Venezuela mostró prácticamente toda su transparencia y logró abrir de manera directa una cuenta en los Estados Unidos en Banesco USA. La transacción pasó por el intermediario Citibank Nueva York y la recibió en Colombia, Medellín, y el beneficiario estaba en Barranquilla. Una transacción realmente fácil, transparente, en donde ni siquiera se presentaron inconvenientes. Entonces, eso nos da también una conclusión.
los bancos colombianos se sienten tranquilos, así sea la operación con Venezuela, pero cuando el giro viene de los Estados Unidos, porque es el país que emitió las sanciones. Y si se logran obtener todos los sobrecumplimientos y las personas con las que estamos haciendo negocio en Venezuela tienen cuenta en los Estados Unidos, es lo más fácil, tranquilo y transparente para un banco colombiano recibir esas correspondientes divisas. Quiero adelantarme un poco y quiero ya, después de historia, ir al 4 de enero de 2026. Ese fue el día de la captura de Nicolás Maduro, que dijo Trump: vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera. Entren, inviertan miles de millones de dólares y reparen la infraestructura petrolera. Eso dijo Donald Trump. Y ese es un punto de partida, porque obviamente muchos de ustedes pues que no estén en el negocio directo de hidrocarburos, pero obviamente cuando estamos hablando de infraestructura energética e hidrocarburos, prácticamente que estas empresas estadounidenses vayan, inviertan nuevamente miles y miles de millones de dólares, viene una operación de reactivación en cadena, totalmente en cadena. Y vamos a ver también unas licencias que se emitieron como consecuencia de esta afirmación, porque después de esta afirmación se tiene que crear como una infraestructura, como una autopista, para que obviamente todos vayan a hacer negocio a Venezuela, no solamente las empresas petroleras, sino ellas empiezan con subcontrataciones, inclusive de tubos, que a veces son suministrados por empresas de Barranquilla, eh, artículos de carrocería. Son utilizados por empresas, son vendidos por empresas de Venezuela, pinturas, están vendiendo empresas de Cartagena. Y todo eso está dentro de lo que se requiere para reparar la infraestructura energética existente. Entonces, aquí vienen como esa autopista, la fueron creando. Licencia 48B. Antes era del 13 de marzo, era la 48A, y ahora fue cambiada por la 48B del 10 de junio de 2026, que autoriza a una persona a los Estados Unidos suministrar todo tipo de bienes, tecnología, software, servicios para reparar la infraestructura energética existente. Entonces nos da inclusive todo, servicios de explotación, desarrollo, gas, petroquímicos, fertilizantes, energía, mantenimiento, reparación de equipos, inclusive servicios logísticos, marítimos, portuarios, financieros y hasta legales. ¿Eso a qué me lleva? De que si, por ejemplo, tenemos empresas que desean abrir una operación logística en, en Venezuela, lo pueden hacer desde Colombia sin ningún inconveniente. Si lo hacen por Estados Unidos o desde Estados Unidos, se pueden amparar esta licencia y podrían negociar todos los servicios logísticos que se requieren o que van a contratar las compañías petroleras, y todo lo que se derive de ahí podrían estar, digamos, en esas contrataciones o accediendo a esas contrataciones. A diferencia que si lo hace la empresa colombiana sin vehículo por los Estados Unidos, no podría acceder. Entonces, ¿qué se requiere? Una persona en los Estados Unidos, una compañía con cuenta bancaria en los Estados Unidos. No exige fecha de constitución, pero sí exige que el negocio lo haga ella. Y en ese orden de ideas, quedaría de inmediato amparado en la respectiva licencia. No exige que el producto pase por los Estados Unidos. No exige que el servicio se preste desde los Estados Unidos. No exige que el bien pueda ser o tenga que ser despachado a los Estados Unidos. Exige que el contrato sea con una empresa de los Estados Unidos, no más.
así la de Estados Unidos subcontrate en su totalidad a una empresa de Barranquilla la exportación de tubos. Y el tubo sale perfectamente en materia aduanera de Puerto Barranquilla a Maracaibo, supongamos, o a Puerto Cabello. Y desde el punto de vista cambiario puede existir la contratación o la intermediación o la triangulación. Entonces, es posible desde el punto de vista jurídico, cambiario y aduanero. Licencia 52A. Esta sí es la más, digamos, la más amplia, porque acá me incluye todo, absolutamente todo lo que se requiere para los nuevos joint ventures que van a celebrar las compañías petroleras de los Estados Unidos. La anterior era para reparar la infraestructura energética existente. Esta 52A es para todo lo que requieran las nuevas inversiones. Estoy incluyendo transporte, incluyendo servicios financieros, logísticos, legales, todo lo que se requiera de manera incidental y que sea necesario para llevar a cabo esa operación. Pero al ser la más grande me exige una fecha de constitución del vehículo en los Estados Unidos, que así sea una sociedad inactiva la que vaya a hacer el negocio, tenga una fecha de constitución antes del 29 de enero de 2025. Entonces ahí tenemos una limitación. Licencia 56 me permite hacer acuerdos de manera directa con el gobierno o con PDVSA o con cualquier entidad del gobierno, me permite celebrar negocios preliminares. Si para firmar el contrato o para ejecutarlo ya se requiere una licencia específica. Y una de las mejores, licencia 57, abril 14 de 2026, autoriza la prestación de servicios financieros a bancos públicos que estaban sancionados. Aquí aparece Banco Central de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores. Vuelven a tener SWIFT esos bancos. Les permiten apertura, mantenimiento, cuenta en dólares y contrato de corresponsalía. Acá les voy a dar una noticia. 14 de abril, no se les olvide digamos, la fecha de la respectiva licencia. Y acá van a poder ver cómo se ve eso. Mira cómo se ve. 20 de mayo, es decir, 5 semanas después, el Banco de Venezuela ya tiene contrato de corresponsabilidad con un banco de los Estados Unidos, lo que le va a permitir al Banco de Venezuela hacer negocios en dólares, porque ya tiene su contrato de corresponsabilidad. Y si los venezolanos tienen cuenta en los Estados Unidos, y obviamente nosotros en los Estados Unidos la operación sería, digamos, completamente sencilla para operaciones con Venezuela. Acá les dejo como un mapa de la licencia SOFAC. ¿Cuál es la verdad del mercado con Venezuela? Venezuela sí compra, Venezuela sí paga. El problema es la estructuración legal y financiera, porque, porque los que fracasan por su estructura financiera o porque no logran cobrar. Y en Venezuela no gana el más barato, no gana el del mejor producto. Gana realmente el que cobra, el que entiende las reglas de juego de los Estados Unidos, que tiene cuenta en los Estados Unidos, que se ampara en las licencias, que tiene su compliance, su estructura, el que entiende las zonas rojas, por dónde me puedo mover y por dónde no. La lista, los pagos opacos, los actores sancionados. ¿Qué requiere hoy Venezuela aparte de todo? Después del terremoto requiere todo. Pero obviamente se ha visto que antes del terremoto estaban exportando todo lo relacionado con farmacia, todo lo relacionado con transporte, energía y todo lo relacionado obviamente, con alimentación y vestuario. Requisitos, prácticamente, dólar como moneda de negociación, porque el dólar va a ser la única moneda de negociación en Venezuela. Está haciéndolo y ese es, digamos, como uno de los fines de los Estados Unidos.
implica que para hacer estos negocios seguros y acceder a estas licencias, necesito poner de intermediario o a negociar a una persona de los Estados Unidos, una empresa de los Estados Unidos con cuenta de los Estados Unidos. Y generalmente la plata no se va a mover mucho o el dólar no se va a mover, porque quien va a pagar va a ser empresa de los Estados Unidos pagando con cuenta de los Estados Unidos. ¿Y quién va a recibir? Empresa de los Estados Unidos, así tercerice toda la operación en cuenta en los Estados Unidos. Exige para poder ampararse en esas licencias que la ley aplicable sea en los Estados Unidos. Resolución de disputas en Estados Unidos, si hay algún conflicto, Francia, Reino Unido, Singapur. Dificultades, pues van a tener dificultades porque hay que conocer el régimen de sanciones para Venezuela, porque no existe, digamos, la posibilidad que ustedes puedan levantar el teléfono y llamar a la OFAC, puede hacer este negocio o no. Entonces hay que cuidarse mucho. No se exige que la provisión del bien o de servicio sea desde Estados Unidos, puede ser desde cualquier parte del mundo, triangulación, pero que firme el contrato sea una empresa de los Estados Unidos, eso sí se exige. Hay que hacer algunos reportes a la OFAC cada 10 días y 90 días. No se permite dentro de los beneficiarios finales de las sociedades que van a hacer el negocio y menos de la empresa de Estados Unidos, negociar con beneficiarios finales controlantes de que sean rusos, de Irán, Corea del Norte, Cuba, China. No se permite canje de oro, deuda o petro, que es la moneda virtual de ellos. No se permite negociar en partes en listas y no se permite pagos superiores a lo razonablemente comerciales. Entendemos que allá vienen de una cultura inclusive de corrupción, entonces obviamente los pagos que se vayan a hacer a través de las entidades bancarias que van a tener, obviamente, esta nueva posibilidad porque tienen contratos de corresponsalía, pues básicamente hay que demostrarles que los pagos son a precios comerciales. Ejemplo, ya, este fue el primero que les comenté que ya tenía contrato de corresponsabilidad con un banco en los Estados Unidos para hacer operaciones en dólares. Y acá obviamente les comparto un mensaje del 24 de junio de el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Él dijo, la nueva Venezuela va a facturar en dólares. Está volviendo al sistema dólar. Recalcó que el uso de la moneda del país norteamericano ofrecerá mayores ventajas, sobre todo las relacionadas con liquidez y acceso a los mercados. Yo creo que ya. Y quedo atento, digamos, como a las preguntas y muchas gracias. Y adelante, Daniel, el espacio es tuyo. Listo, muchísimas gracias, José. Bueno, la intervención que habrá en mi lugar va a tener que ver más con un enfoque hacia Estados Unidos para que entendamos cómo funciona el tema en Estados Unidos, porque claramente para podernos amparar de estas licencias tenemos que tener presente el tema de la moneda, ¿cierto? Es lo que mencionaba José, y es muy importante porque es de la única manera que podemos lograrlo. ¿Me confirma, por favor, si se ve mi pantalla? Sí se está viendo. Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Entonces, para recapitular el tema, ¿por qué la licencia obliga a pensar en la estructura, cierto? Lo primero es lo que establece la norma. En este caso, hablamos de lo que es una US person y hace alusión a lo que tiene que ver con una persona que reside en los Estados Unidos, ¿cierto? O también hace alusión a lo que tiene que ver una persona jurídica, una sociedad que esté constituida bajo ley estadounidense, incluyendo pues el tema de sucursales en el exterior y demás, ¿cierto? Esto es lo primero y es lo principal para que podamos lograr el ingreso a Estados Unidos. Como estamos hablando de foráneos, expatriados, extranjeros, es la primera pregunta que se puede venir y tenemos que tener presente que es la manera más eficiente y la manera más adecuada para un extranjero. Entonces, mediante una sociedad. Ahorita vamos a ver qué tipos de sociedades, cómo tributan y qué demás información hay para tener en cuenta al momento de constituirla, porque sí es muy importante tener eso presente. Lo segundo, que también
comentó José, el tema del USD, ¿cierto? La moneda es lo principal que establece esa licencia, entonces debemos transar en dólares. Claramente entre Colombia y Venezuela no existe ese canal, por ende debe ser canalizado mediante Estados Unidos. Vamos a ver un ejercicio luego de cómo se ve esto. Y pues también mencionar algo muy clave respecto al tema de las licencias. José mencionó algunas, aquí también verán otras que se mencionan. Estas licencias suelen cambiar, ¿cierto? Pueden cambiar semanalmente, mensualmente, entonces es muy importante estar actualizados porque de pronto estamos implementando una estrategia, una planeación, una estructuración a nivel internacional que nos vincule tres jurisdicciones, Colombia, Estados Unidos y Venezuela, pero de pronto una licencia, la cual yo me estaba amparando o yo me estaba beneficiando en base al tipo del core business que yo poseo, se va a ver afectada debido a que cambió. Entonces es muy importante estar al pendiente del tema de los FAC con el Department of the Treasury para que no vayamos a tener problemas con nuestras estrategias y nuestras estructuras que estemos implementando. Entonces, a modo de conclusión de esta diapositiva, si el amparo es estadounidense, el vehículo que contrata, factura y cobra también debe serlo. Es súper importante el tema de Estados Unidos para que pueda funcionar esta estructura. Quiero hablar un poquito de los antecedentes muy rápidamente que tiene que ver con Venezuela. Vámonos directos al 2026, ¿cierto? Estamos en un tema de recalibración, lo cual pues se está reactivando el comercio, como lo mencionaba José, el comercio nunca ha parado, claramente ha tenido sus picos, ha tenido momentos de alza y bajas dependiendo de las situaciones pues, que hayan sucedido en el país, pero en 2026 hemos tenido pues hemos evidenciado unos impactos muy positivos en el tema de la economía venezolana y lo que se proyecta. Entonces, la invitación que estamos nosotros haciéndoles el día de hoy es cómo poder lograr eso, ¿cierto? Cómo poder aprovechar esas oportunidades, esos negocios que se están dando en este país, cuál es la mejor forma de hacerlo, de manera de que no vayamos a tener problemas con ningún tipo de autoridad, ¿cierto? Al momento de realizar esas estrategias. Claramente, en el 2026 tenemos unas cifras proyectadas donde se ve todo el tema petrolero, el tema de exportación, el tema de cómo está incrementando en ese país y es muy importante pues mencionarlo, ¿cierto? Todo esto con respecto al PIB de Venezuela de 2026 y existió un pic que fue en el 2008 de todo el intercambio que hubo entre Colombia y Venezuela y claramente pues cómo eso disminuyó drásticamente, pero sí las cifras muestran, ¿cierto? Hablando desde el análisis financiero, las cifras demuestran algo positivo de que este país, pues evidentemente con todo lo que está sucediendo, se está reactivando y pues se va a lograr un gran provecho, ¿cierto? De la economía y pues es muy rentable ciertos tipos de negocios, pero para que sean rentables hay que saberlos estructurar bien desde un principio, porque en muchas de las ocasiones se desea establecer un negocio con algo que ya está y en muchos de los casos se aconseja evaluar de otra forma el tipo de negocio o inclusive hasta hacer borrón y cuenta nueva. Hago ejemplo, pues, de este caso es cuando ya existe de pronto una sociedad en Colombia y una en Estados Unidos y una en Venezuela y queremos como amoldarla o queremos traerla a este tipo de beneficio, de estructura. En muchos de los casos hay varias aristas que se desglosan, ¿cierto? Desde la residencia fiscal de los socios, el tipo de sociedad, la trayectoria, el core business, etcétera, etcétera. Es un due diligence que sí o sí debe ir implementado en esta estructura de manera de que podamos estar tranquilos con el tema del cumplimiento corporativo, con el tema del cumplimiento con los bancos, con el tema del cumplimiento tributario, ¿cierto? A nivel federal y estatal en los Estados Unidos, en Colombia con la DIAN. Entonces, es un tema muy importante para tenerlo presente. Ahora sí, entremos en detalle con el tema de las 4 fricciones del negocio directo con Venezuela. Como bien lo hemos mencionado y vamos a seguir haciendo hincapié en este tema, va a ser el tema del cobro, ¿cierto? USD es súper importante que tenemos que entender que es dólar americano.
la moneda. Sin esto prácticamente no se puede hacer absolutamente nada. José le mostró el ejemplo. Sí o sí, vamos a hablar siempre de USD, entonces por eso estamos vinculando a Estados Unidos en esta ecuación. Tenemos un riesgo sancionatorio que hay que tener presente. También pues, para el tema de las personas que no son residentes es muy importante hacer el due diligence, que es lo que mencionaba ahorita para efectos de temas de régimen sancionatorio. Está el tema de la seguridad jurídica, ¿cierto? Que es lo que queremos tener nosotros, la certeza de lo que vamos a someter, ¿cierto? Con el tema de Venezuela, el tema de la finanza, el tema de la banca, el tema del mercado internacional, cómo nosotros aseguramos de que esta licencia, de que esa estructura que estamos armando, implementando, planeando va a ser eficiente, va a lograr el objetivo. Entonces, esa seguridad la tenemos, pero vuelvo y lo menciono, el due diligence es muy importante el tema del due diligence. Y pues el tema del financiamiento que sin el tema de carta de crédito confirmada, el tema de un seguro de exportación, el tema que tenga que ver con la operación, pues vamos a tener ahí un tema bastante complejo si no contamos con Estados Unidos, si no contamos con acceso a la banca, si no contamos con estas oportunidades. En muchas de las ocasiones también tenemos acceso a no solamente bancos virtuales, sino a pasarelas de pago, pero para que estas pasarelas de pago te puedan dar acceso a tu empresa, incrementa la probabilidad que es una empresa americana, que es una empresa colombiana o de otra jurisdicción. Entonces es muy importante mencionar ese tema. Ahora les quiero mencionar estas 5 razones por las cuales es muy beneficioso estructurar en Estados Unidos pues esa estructura, la redundancia. Lo primero es lo que mencionamos en la primera normatividad de la OFAC, que debe calificar de manera licencias y estaremos dentro del perímetro que autoriza la norma. Sin esto no lo vamos a poder lograr. Una sociedad de los Estados Unidos califica como US Person, entonces ahí vamos a estar dentro de esa normatividad que nos amparará para la licencia. Vamos a tener el tema de la banca, ¿cierto? Para tener el sistema de la apertura de los pagos y poder transar con Colombia, con Venezuela, con Estados Unidos. Luego veremos en el ejercicio cómo es esa transacción para que podamos tener claridad de un ejemplo práctico pues aterrizado a un caso real. También vamos a cumplir el requisito de ley y foro. Esto es algo muy importante porque este contrato que va a estar regido pues bajo ley americana y con temas de arbitraje en Estados Unidos, o también pues la norma indica que se puede definir, ¿cierto? En caso de algún pleito en UK, que sería United Kingdom, en Francia, en Singapur, que es lo que establece pues la norma para el tema de las licencias. Vamos a tener también acceso entre Estados Unidos y Venezuela. Existe un convenio de doble imposición, es algo que no se menciona mucho, es algo que está desde 1999, comenzó a regir a partir del 1 de enero del 2000. No hay mucha claridad en este convenio, sí existe, pero existe mucha desinformación. Aquí hago un paréntesis, es muy importante mencionarlo porque en Internet hay muchas fuentes que pueden dar a entender de que hasta el convenio nunca pues, se firmó, se hizo, pero no se implementó, o el convenio está ahí, pero no está. Entonces es muy importante saber en qué fuentes investigamos estos tipos de convenios de doble imposición, no solamente entre Estados Unidos y Venezuela, sino entre cualquier otro país, ya sea Estados Unidos con España, etcétera, etcétera, para poder estar enterados de ok, ¿qué beneficios tengo? Porque Colombia con Estados Unidos no tiene un convenio de doble imposición. Y ambos países tienen lo que se llama la renta mundial. Entonces, si tú te conviertes residente fiscal en uno de los dos países, ya sea Colombia o Estados Unidos, vas a tener la obligación, el cumplimiento tributario de tributar worldwide, es decir, mundialmente, activos en el exterior y pues todo lo que tengas respecto a tu patrimonio y demás en cualquier jurisdicción que esté dentro del planeta Tierra. Y finalmente, pues la quinta razón es el tema del incentivo de la exportación, que aquí es donde queremos llegar, dependiendo pues del tipo de exportación que se vaya a realizar. Hay temas de normatividades, de permisos, de licencias que hay que tener presentes, pero hay un tema tributario que se puede lograr acceder, ya todo lo vamos a ver ahorita también, tiene que ver con temas de retenciones, tiene que ver con temas de tasas de tributación de impuestos de renta, de cómo podemos lograr disminuirla dependiendo del caso, pero eso ya lo vamos a validar, solamente que era
era bastante importante mencionarlo porque si queremos acceder a entrar a Estados Unidos para poder hacer esta triangulación, tenemos que tener presente qué beneficios tengo, qué riesgos tengo, ¿cierto? Es súper importante. Aquí hablemos rápidamente del marco normativo. La normatividad, pues, es lo que nos va a amparar aquí. Es bastante la normatividad que hay que tener presente, pero vamos a resumir, pues, estos tres parámetros. La primera, la OFAC, ¿cierto? Es súper importante lo que mencioné hace un momento. Tenemos que tener certeza de que tenemos estas licencias activas o que la normatividad no cambió, de que no hubo un cambio porque están cambiando constantemente, entonces tenemos que estar pendientes y hacer due diligence. Entonces tengamos presente la palabra due diligence con OFAC. Tenemos que validar si algo cambió, si algo actualizó, si algo se derogó. Súper importante. Segundo, IRS. Esta es la autoridad fiscal a nivel federal en los Estados Unidos. Es el equivalente a la DIAN en Colombia. La normatividad sí sigue igual desde tiempo atrás, no cambia, no se planea que se vaya a realizar un cambio, ya sea por temas políticos y demás. El gobierno, pues, de Donald Trump ha mencionado que inclusive quiere, they want to abolish the IRS, tienen intención hasta de derogar el mismo impuesto de renta y pues hay muchos tributos que quieren buscar quitar, pero no es tan sencillo. En los Estados Unidos, pues, es un proceso para poder llegar hasta allá y claramente las personas ricas o pudientes en los Estados Unidos siempre se ven afectadas con el tema agresivo tributario, por el tema de la renta mundial, por el tema del bracket en el que caen, ¿cierto? Terminan tributando la tasa máxima. Entonces hay muchos de los motivos por los cuales en Estados Unidos se buscan también hacer vehículos legales para poder realizar una planeación tributaria, pero va a seguir siendo igual. Claramente, si existe una reforma tributaria, hay que tenerla presente, pero va a ser lo mismo porque estamos aterrizando el caso para extranjeros. Solo que vale la pena mirarlo desde el punto de vista de un americano para saber el día de mañana si la persona extranjera se convierte residente, ¿cierto? En Estados Unidos tenemos también la opción de visas de inversionistas, muchas veces al constituir una sociedad simplemente para poder realizar negocios, o también se busca el mecanismo o la forma de ir hacia ese país de una manera legal, buscando un tipo de visa, ya sea de inversionista, de interés nacional. Entonces, ¿cómo esto llega a afectar tributariamente, ya sea la situación tributaria de la persona natural o de la persona jurídica? Porque recordemos que la persona jurídica sí va a estar amparada bajo ley americana, pero el extranjero, que va a ser el socio, o los extranjeros, que van a ser los socios de la empresa americana, pues van a tener una connotación. Y ya existirán otras jurisdicciones, temas pues con el Estatuto Tributario de Colombia, también está el tema de FinCEN, es muy importante, el Financial Crimes Enforcement Network, todo lo que tiene que ver con el lavado de activos y demás. Esta entidad siempre se mantiene realizando el intercambio de información para poder validar las cuentas bancarias que existen a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, vamos a tener el mismo escenario en Colombia, que es el del beneficiario final, de quién es el beneficiario final de esta cuenta bancaria o de esta empresa. Acá también tenemos esos requisitos. El due diligence abarca todo esto y es para poder mapear la estructura y que no vayamos a tener problemas de ningún índole. Ahora mencionemos el tipo de sociedades que existen en Estados Unidos al momento de constituirla. ¿Cuál va a ser la que más me va a beneficiar? Yo, en muchos de los casos, lo que les mencionaba ahora, el paréntesis que hice, se encuentra mucha desinformación en redes sociales. Me ha pasado que me envían videos, hay muchas personas hablando de abre una LLC en los Estados Unidos, en Delaware, y no vas a pagar impuestos. O les pongo el ejemplo, me llama mucho a decirme, Dani, tengo un primo que tiene una LLC en Florida y él no paga impuestos allá, yo también quiero una así. Entonces, vale aclarar que cuando hablamos de sociedades en los Estados Unidos, no es un modelo de copia y pega o de porque esta empresa no paga impuestos y está en Delaware, entonces yo tampoco voy a pagar impuestos y me voy a situar en Delaware. Hay que hacer siempre el due diligence y hay que saber y entender el motivo por el cual se va a aperturar una sociedad, porque es que el ejercicio que se vaya a hacer no va a ser el mismo que tenga otra entidad o otra persona. Hay muchas aristas, hay muchas connotaciones a tener presentes y esto es el motivo por el cual les muestro esta tabla y vamos a ir uno por una. Entonces, la famosa LLC, Limited Liability Company, es la sociedad, llamémosla la más famosa en los Estados Unidos, la más común, la que más constituyen.
Y cuando tú constituyes una LLC y eres un solo miembro, ya seas americano o extranjero, se le va a conocer por default como un disregarded entity. Es decir, va a ser una LLC unipersonal, donde no vas a tener que tributar con una renta de persona jurídica y una renta de persona natural, sino que en tu renta de persona natural va a ir un formulario anexo que se llama el Schedule C y vas a tener lugar pues a tributar como lo indique la LLC Disregarded Entity. Ahora bien, un paréntesis nuevamente, Estados Unidos, valga la redundancia, son estados que están unidos. Cada estado tiene su propia jurisdicción y pues todos los estados están conformados y avalados por una ley federal, cuando hablamos de IRS, hablamos de impuesto federal, impuesto de renta, el equivalente en Colombia, el impuesto nacional, el impuesto de renta. Pero cuando hablamos de estado, ya sea Florida, New York, California, Georgia, vamos a tener presente más obligaciones, más impuestos. Entonces, dependiendo de en qué estado se sitúe la empresa, el negocio, lo que se desea aperturar, hay que tener presente desde qué momento yo voy a tener más obligaciones y responsabilidades con ese estado y no solamente con el IRS. Entonces, la LLC unipersonal es una opción viable, pero tiene una connotación que es la forma 5472. Esta forma es un anexo de la declaración de renta y es muy importante mencionarla porque alude a lo que tiene que ver con tributación internacional y es para reportar la participación que tienes entre vinculadas con el extranjero, ya sea pues una sociedad o una persona natural. Y es una forma que es netamente informativa, pero en muchos de los casos nos ha pasado realizando pues análisis, auditorías y demás de impuestos federales que la omiten. Y la omisión de esta forma es de $25,000 la multa para arriba por omisión por año. Entonces es muy importante tener presente a qué me estoy ateniendo, a qué me estoy exponiendo si no cumplo y si no me asesoro bien desde el principio. Segundo, tenemos la LLC Partnership, que es cuando tenemos ya 2 o más miembros. En este caso, pues es una sociedad que sí va a tributar con una renta jurídica y los socios van a tener que tributar, si no son residentes, pues con una declaración de renta como no residente. Y mediante la declaración de renta como no residente de los socios es que va a recaer el tema impositivo de la sociedad. Es decir, yo como LLC Partnership no voy a pagar un impuesto de renta en cabeza de la empresa, termina recayendo sobre los socios. La renta se presenta así, pero no vas a pagar sobre esa renta, vas a pagar sobre la renta de los socios. Si yo me asocio con José Daniel y tenemos una LLC, cada uno tiene un 50%, al momento de tributar, pues vamos a tributar lo que le corresponde con respecto a la participación accionaria de cada uno. Es decir, si tuvimos una utilidad de $10,000 o una pérdida de $10,000 en un ejercicio grabable de un periodo fiscal, vamos a tener que eh, allocate lo que es en la participación accionaria, que quiere decir $5,000 para él y $5,000 para mí, o una pérdida de menos $5,000 para mí, menos $5,000 para él. Así es como funciona el tema tributario del partnership. ¿Qué sucede? Que hay lugares a retención con esta figura y puede incrementar el tema tributario, lo cual lo puede llegar a volver inviable, pero sin embargo, el due diligence puede llegar a aclarar hasta dónde podemos llegar con esta estructura y si es viable. La C Corp, que es la que vamos a tratar, porque este es el vehículo más favorable y el que más se adapta a esta estructura, es el vehículo que ya les mostraré el ejemplo de cómo funcionará, pero a diferencia de las LLCs, esta sí es un vehículo que tiene doble tributación, no es el más favorable desde el punto de vista tributario, pero sí puede llegar a serlo dependiendo de la planeación que se estructure y también del tipo de negocio que se aperture. Y es porque está taxeado al 21% federal, no es como las LLC, que es dependiendo del bracket en el que caigas, dependiendo de los ingresos que percibiste en un año, vas a caer en un bracket, ya sea del 10% al 37%, la C Corp es 21%, hagas o no hagas, claramente existe la obligación de reportar. Si da impuesto cero, hay que reportar, así no indica un impuesto cero para que se cumpla el tema del tax compliance. Existe pues
el tema de los dividendos, que también tienen retenciones, es algo que hay que tenerlo presente, ya lo vamos a ver enseguida para que vean cómo funciona el ejercicio. Y les explicaré por qué es la más recomendada. La S Corp, que significa corporación S, una Small Corporation, no la vamos a mencionar aquí porque esta no nos sirve debido a que van a obligar a que los socios sean residentes en los Estados Unidos. Entonces, si somos extranjeros, no vamos a poder optar por esta estructura. Es una estructura que se escucha bastante, se ve mucho en la planeación tributaria, pero hay que saberla utilizar, hay que saber si podemos optar por ella. Entonces, si la llegan a escuchar algún día o si la llegan a ver y tienen alguna duda, inquietud, pues con mucho gusto les puedo ayudar porque si hay que entender por qué la S Corp sería un buen vehículo legal. En los Estados Unidos tienes la opción de ser una LLC y tributar como S Corp. ¿Qué quiere decir esto? Que para efectos legales, para efectos mercantiles, para efectos societarios, mi empresa es una LLC, pero ante los ojos del IRS, de la Autoridad Fiscal Estatal, yo tributo como una corporación S. Eso se puede realizar y en base a ese empalme o a ese cambio de estructura fiscal existe de por medio pues una planeación tributaria y tiene que existir un motivo por el cual se está haciendo. Y la última pues no la menciono, pero no voy a hacer hincapié en ella debido a que no es viable, no es factible el tema de las branches, de las sucursales y de una sociedad colombiana no nos va a servir. Esa la descartamos por el tema de la exposición patrimonial de una matriz colombiana ante la OFAC. Y pues, el tema también de la autoridad fiscal en Estados Unidos. Luego vamos a validar bien eso, cómo funciona. Entonces, ¿dónde voy a situar yo mi sociedad? ¿Voy a aperturar una LLC o una Corp en los Estados Unidos? Ok, Daniel, me dices que es una Corp, quiero abrir una Corp, pero ¿en qué estado? Ok, de eso dependerá. Aquí vamos a poner 3 ejemplos, que es Delaware, Florida y Texas. Esto es simplemente con la finalidad de tener el ejercicio realizado para aterrizar a un ejemplo, pero en Estados Unidos con más de 50 estados tenemos más de 50 opciones, pero claramente ahí es donde viene la asesoría integral y ahí es donde viene el por qué vamos a aperturar en Florida, Delaware y Texas y no California, Massachusetts o Nueva York, ¿cierto? Es muy importante tener presente eso. Algo también importante antes de pasar a por qué C Corp y explicar un poquito más de la C Corp, que cuando hablamos de estados, Delaware, Florida, Texas, son estados que no tienen impuestos estatales. Para efectos de una LLC solamente van a tributar a nivel federal. En Florida, pues hay muchos, llamémoslos famosos, celebridades en los Estados Unidos, como lo es Lionel Messi, Donald Trump también reside acá, Jeff Bezos, el de Amazon, por el tema tributario, es muy favorable para ellos, sobre todo el tema pues de estar en Florida, es mucho menos oneroso que estar en New York o en California, donde son estados que son taxados dobles y los impuestos suelen ser más agresivos. Se puede, de cierta forma, facturar más o a ganar más dinero en estos estados porque son estados que tienen una mayor presencia en otros sectores y pues tienen mayor demanda y se ven de esta forma, pero sí hay lugar a que tributes más. Entonces, estados como Delaware, Texas y Florida pues tienen esos beneficios y es por eso por los cuales también los seleccionan. Entonces, quería mencionarles el trasfondo del por qué estos estados, pero el gran paréntesis aquí, si yo tengo una sociedad en Delaware y yo no opero en Delaware, ok, no pago impuestos, tengo lugar a unos reportes netamente informativos. Pero si por algún motivo yo llego a aperturar un local comercial en Delaware, llego a contratar empleados en Delaware, llego a realizar actividades que me generen un nexo estatal con dicha jurisdicción, va a dar lugar a impuestos estatales. Entonces, por eso les quería decir y les quería aclarar que cuando alguien les diga yo no pago impuestos porque estoy en Delaware, no es tan así. Eso es una mentira y hay que desmentirlo y hay que ver por qué no paga impuestos. No solamente porque no está en Delaware, es porque hay más connotaciones y más aristas que se desglosan a partir de eso. Entonces, ¿por qué nos vamos a ir con la C Corp? Porque la C Corp vamos a tener varios beneficios y vamos a tener la estructura más eficiente para poder realizar esta triangulación con Colombia, Venezuela y los Estados Unidos, ¿cierto? Nos va a facilitar el Know Your Customer del banking, que es que la credibilidad que te
genera a nivel mundial estar en el sector bancario, tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos y mucho más de una empresa, te va a generar que se abran muchas puertas y te va a generar esa confianza que necesita tu empresa, sobre todo si estás exportando o importando. Es algo muy importante. Para efectos tributarios, les quiero aclarar una cosa, eso se lo voy a mencionar ya en breve en el ejemplo práctico. Para efectos tributarios, la C-Corp les dije que no es la mejor opción porque tributa más. Y el objetivo de lo que les estoy mostrando es para que podamos cumplir con OFAC, con IRS y pues con las demás entidades y la estructura sea eficiente y se pueda cumplir. Pero, ¿cuál es mi costo de oportunidad? Ok, voy a tributar a una tasa alta o tengo temas con dividendos a una tasa alta o tengo también temas de impuestos estatales cuando creo un Nexus, pero todo a costillas ¿de qué? De que vamos a poder acceder al mercado estadounidense, vamos a poder acceder a esa banca, vamos a poder acceder al US dollar, que es lo que estamos buscando. Entonces el beneficio-costo, estoy seguro que va a ser mucho más beneficio en el corto y mediano plazo que el tema pues tributario al ser mucho más oneroso en una C-Corp. Sin embargo, vale aclarar que tanto con una C-Corp como una LLC se puede realizar lo que es una planeación tributaria y buscar el mecanismo más adecuado y eficiente pues dentro de los parámetros que establecen todas estas normatividades que hemos hablado para lograr el fin del ejercicio, ¿cierto? Que es el objetivo pues de esta charla. Eso es muy importante el tema bancario y lo menciono otra vez porque sin eso no hacemos nada. Entonces, vamos a hablar ahora del tema tributario de la C-Corp, que era lo que les estaba mencionando. Cuando hablamos de C-Corp, hablamos del 21%. Del 21% de los ingresos que se están percibiendo de los Estados Unidos. Claramente eso se le van a asociar costos y gastos que tienen que tener la relación de causalidad y proporcionalidad, como en Colombia. Tenemos que saber what is deductible y qué es non-deductible. Eso es algo muy importante tener en cuenta. El tema de la exportación, tenemos eh, lugar y tenemos una ventana a acceder a un beneficio de disminuir una tasa del 33.34% al 14%, es algo que no es tan así. Tenemos que validar si primero se clasifica el contribuyente, si podemos acceder a esto, pero sí está dentro de nuestra ventana de oportunidad, ¿cierto? Está también el tema de la retención sobre dividendos al accionista extranjero, que es lo que les mencionaba ahora. Al finalizar el ejercicio podemos tener una tasa de tributación alta en total, pero el costo-beneficio pues, va a ser más beneficio que costo a la final con el ejercicio que se plantea hacer. También hay retenciones sobre intereses y regalías. También hay un tema de branch profit tax. Si miramos el tema tributario, nos vamos hasta espantar en cierto punto, pero para eso es el due diligence, para eso es la triangulación, para eso es la banca de Estados Unidos, para eso es el dólar, para eso es el objetivo que estamos queriendo implementar. Pero la idea aquí o el objetivo no es yo venirles a ustedes a venderles una sociedad en los Estados Unidos. Oigan, apertura de una sociedad en los Estados Unidos. Ese no es el objetivo. El objetivo es poder armar la estructura completa. Y sin Estados Unidos no la podemos armar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queremos lograr. Finalmente, el tema de la nómina y seguridad social, al igual que en Colombia, acá en los Estados Unidos, funciona de la misma manera. Impuestos que va a tener que tributar una LLC de un solo socio debido a que está taxada con el 15.3% adicional al bracket en el que caiga dentro del día del 37. Si caes en el 37, tienes que sumar el 15.3, que hace lugar o alude a lo que es el Self-Employment Tax, que es el impuesto de seguridad social y Medicare. Entonces, si hablamos de porcentaje y de tributos, siempre vamos a llegar a una tasa alta, pero esa tasa se puede lograr disminuir pues acudiendo a este tipo de beneficios. Entonces, nuevamente les menciono y es la conclusión de la C-Corp. Llevar la operación a Estados Unidos no va a reducir la carga fiscal del ejercicio que vamos a hacer, inclusive lo va a aumentar. Lo que vamos a comprar o el beneficio que vamos a poder acceder es el mercado, la banca y la seguridad jurídica, que es lo más importante y lo que estamos buscando pues con la reactivación del comercio en Venezuela. Entonces, estas rentas nacen desde
todo el tema que va a tener con servicios que se presten desde el exterior, ¿cierto? La exportación de servicios, el tema de inventario que se produce, si producimos en Colombia, cobramos en Estados Unidos y va hacia Venezuela. Entonces, ¿qué va a pasar con el margen que nos queda en Estados Unidos? Porque es que si yo vendo directamente desde Colombia a Venezuela, ¿cómo lo hago? ¿A qué tasa me expongo? ¿Puedo acceder a este beneficio? Entonces, eso es lo que les quiero mostrar a continuación en este ejercicio práctico para poder ver eso. Entonces, en el primer escenario tenemos un fabricante colombiano que quiere vender a un comprador venezolano. Entonces, si lo hacemos de forma directa, hablemos del ejemplo hipotético de ABC SAS, le va a vender a un comprador venezolano, ya sea pues una entidad estatal o una entidad privada, pero la operación va a tener una ruptura, que va a ser el tema de la licencia, que no vamos a poder acceder a ella. Va también a tener el tema de que no tenemos acceso a la banca, entonces como el pago del USD no va a estar transado, ¿cierto?, entre Estados Unidos y Venezuela, sino entre Colombia y Venezuela, pues la OFAC, en base a las políticas que establece la normatividad, probablemente pueda hasta rechazar esa transacción. El tema de que no existe un foro, que el contrato pues bajo la ley venezolana no es algo que sea financiable, no es asegurable y pues no cumple con el requisito de las licencias vigentes, por ende no vamos a poder realizar esto de esa manera. Y tampoco hay cobertura. El tema de que no exista pues la carta del crédito confirmada del seguro del crédito de la exportación o existe un riesgo que va a ser asumido por Colombia, genera mucho lo que se le denomina en Estados Unidos como un red flag. Y el red flag va a ser que el inversionista se eche para atrás o de que el negocio no se efectúe por todas estas rupturas de la operación que pueden llegar a suceder. ¿Cuál sería el caso ideal, el caso práctico y lo que estamos ofreciendo y proponiendo el día de hoy de cómo se podría armar esta estructura de la manera más eficiente, de que se pueda lograr todo lo que José Daniel y yo hemos mencionado durante el transcurso de la charla? Es que la empresa colombiana no sea la vendedora y pasa a ser la proveedora. Es decir, que quien va a realizar el tema del contrato, quien va a facturar y quien va a cobrar va a ser la sociedad de los Estados Unidos, que va a ser la SICOP. Entonces, en este orden de ideas, tenemos el ejemplo que ABC SAS es la empresa que fabrica y factura como proveedor desde Colombia, le va a facturar lo que es ABC USA Corp, que es la SICOP que se aperturaría, como ejemplo, podemos hacerlo en Delaware o en Florida, ¿cierto? Esta va a ser la que contrata, importa, exporta, factura y cobra. Aquí hago un paréntesis. En los Estados Unidos existe, federalmente hablando, bajo a los impuestos, cuando vas a tributar en este tipo de estructuras, el Effective Connected Income. ¿Esto qué quiere decir? La empresa de Estados Unidos, la ABC USA Corp, tiene un Effective Connected Income. ¿Qué quiere decir esto? Está asociado a un ingreso de fuente americana. Es decir, a mí me está vendiendo un estado dentro de los Estados Unidos o cualquier jurisdicción que abarque lo que es los Estados Unidos, ¿cierto? Es lo que queremos preguntarnos siempre, porque en base a esto es que yo voy a definir si me va a tocar tributar o no en dicha jurisdicción. Yo solamente estoy aperturando la sociedad para cobrar, contratar, importar, exportar, facturar. Es decir, el comprador está en Venezuela, el producto no va a pasar por los Estados Unidos, simplemente se está realizando la canalización, la transacción, se está haciendo lo que es el engagement del contract para poder llevar a cabo esta operación sin riesgos, que exista lo que es el tema del reparto de funciones entre cada sociedad y cada sociedad tener un objetivo puntual y hay que ver que cumplan con los requisitos que establecen los FAC para que se pueda realizar. Entonces la colombiana va a realizar lo que es la fabricación del producto, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con materia prima, todo lo que tenga que ver con realización hasta el producto final. Luego vamos a pasar a la estadounidense, que es la que va a hacer pues el negocio comercial, ¿cierto? Es la que va a tener el riesgo del crédito o el inventario, todo el tema de logística internacional con exportaciones, importaciones.
el cumplimiento de los FAC, que sin eso pues no estaríamos hablando de esta estructura porque no tendría como ese sustento, y la titularidad pues del contrato con el comprador. Esto nos va a dejar un margen, ¿cierto? Entonces, este margen, ¿qué pasa con este margen? Es lo que vamos a ver aquí rápidamente para ya finalizar con nuestro webinar, que es, si yo vendo a un comprador venezolano, si es una venta directa, vamos a tener pues el $1.000.000 como base taxiable, pero no hablemos del caso A porque ya sabemos que esa venta directa no es viable, pero sí claramente teníamos que colocarla para que entendamos cómo sería el ejercicio. Pero como la OFAC no nos ampara en este caso, no podemos realizar la triangulación con la estructura que estamos proponiendo, descartémosla. Listo, vamos para el escenario B. Tenemos una utilidad de $150.000 porque estamos vendiendo a $1.000.000 y estamos comprando pues a la fábrica de Colombia a 850.000. Eso es utilidad, ok. ¿Qué pasa? Hablemos de impuestos aquí. ¿Qué sucede? Esos $150.000, como estamos hablando de una corporación C, van a ser taxados a un 21%, que es el impuesto federal. El 14% que les mencioné que podemos acceder, eso dependerá del tipo de transacción que se realice, si está relacionada efectivamente con la vinculación extranjera y si entra pues, dentro de los parámetros que establece el Internal Revenue Code, que es lo que es el equivalente al estatuto tributario de Colombia, y vamos a poder tener acceso a esa licencia. Con el primer caso, pues no lo vamos a poder tener. Ya sabemos que si necesitamos tener algún tema con respecto a legislación o al foro del contrato o alguna apelación, se puede realizar tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, Francia, Singapur, estas apelaciones. Y el tema de cobrar en USD, que es lo más importante, es lo que vamos a poder lograr determinar. Ya finalmente está el tema de la sustancia económica, que es lo que les mencionaba que debe existir con las jurisdicciones en los Estados Unidos. Tenemos una empresa, pero esta empresa simplemente es para cobrar. No vamos a tener un local comercial, o sí lo vamos a tener, o qué, yo quiero producir en Estados Unidos. Cada caso va a ser distinto. Este que les mostré es un ejemplo, no es el caso típico o es lo que más se va a ver. Hay muchas formas de establecerlo. Es simplemente un ejemplo práctico para que entiendan cómo podemos vincularlo con Colombia. El tema del precio de transferencia es súper importante porque si no tenemos certeza o si no tenemos esto claro desde un principio, nos podemos sumergir en un escenario donde nos van a multar y vamos a tener problemas con las autoridades fiscales a nivel internacional, debido a que en Colombia, Estados Unidos y Venezuela vamos a ser, pues son empresas del mismo dueño, tienes que venderla a precios competitivos. ¿Cómo podemos evitar esto de una manera legal, ¿cierto? Porque aquí lo que quiero invitar a que hagamos es a cumplir. Aquí no estamos con la finalidad de evadir. Entonces, ese es el mensaje que a veces se transmite con el tipo de estructuras. Es que es por eso es que la gente tiene muchas estructuras a nivel internacional para evadir. No, estamos planeando, estamos buscando vehículos legales que puedan beneficiar al contribuyente, indispensablemente en la jurisdicción en la que se encuentre y indispensablemente pues de la residencia fiscal que posea esta persona. Entonces, es muy importante mencionarles eso. Finalmente, ya el tema del tax compliance son fechas que tienen acá en Estados Unidos las formas que se declaran con todo lo que les he mencionado, el tema de retenciones, el tema sancionatorio, el tema de un tax schedule, de cómo vamos a tributar y cuáles son mis tiempos. Si quiero armar esta estructura, desde qué tiempo va a ser conveniente aperturarla y en qué momento vamos a realizar la primera compra o la primera transacción. Todo eso debe ir abarcado en el due diligence para saber bien las fechas de declaración tanto de renta como temas de beneficiario final, temas de FinCEN y temas hasta de franchise tax y reportes anuales, que son las obligaciones estatales que tienen las empresas. El equivalente en Colombia a renovar una cámara de comercio, ese tipo de obligaciones pues que va a tener una empresa aparte, porque recordemos que si no tenemos empleados, no tenemos operaciones dentro de los Estados Unidos o no contamos con otro tipo de licencias para poder llevar otras labores de otros índoles, no vamos a tener ese compliance tan amplio que va a conllevar a que sea inviable la operación. Solo vamos a hablar de impuestos de renta o temas de dividendos o temas de exportaciones inicialmente. Claramente se desglosarán aristas que conllevarán a que la base pues, a tributar nos incremente o inclusive el tax bracket en el que caiga la sociedad.
pero va a ser así inicialmente. El reporte exigido por la licencia de los FAC va a ser ese contrato firmado y pues va a tener un vencimiento de 10 días hábiles de la firma. Es súper importante ese contrato porque va a ser la evidencia probatoria. Tenemos algunos límites, que estos límites son para dar a entender hasta dónde llegamos, para qué no va a servir esta sociedad que hagamos, ¿cierto? Es algo muy importante porque el hecho de tener sociedad en Estados Unidos no implica de que puedas hacer lo que quieras o no implica de que ahora sí, como entré al mercado estadounidense, entonces tengo derecho a una green card, tengo derecho a que me presten dinero. Todo se puede lograr, pero siempre tiene que existir un due diligence previo, tiene que existir una asesoría integral, ya sea con un contador o con un abogado o con un financiero, una persona que te pueda guiar el camino, porque en los Estados Unidos hay que hacer las cosas bien siempre desde un principio, porque en este país las cosas son o no son. No hay un punto medio, no hay un punto gris o un punto donde uno diga, miremos qué hacemos, pero sí, pero no. Es o no es. Entonces es muy importante desde el inicio asesorarse bien para poder lograr el objetivo. Ya para despedirnos, este sería como el paso a seguir que concluye todo lo que hemos hablado, el diagnóstico que tenemos de identificar la contraparte venezolana para poder llegar y cumplir con esas licencias y poder consagrar el negocio. Luego constituir la sociedad en los Estados Unidos. Hablamos de una C Corp, hablamos de hacerla en Delaware, Florida o Texas. Después de eso vamos a poder aperturar el tema de la cuenta bancaria de esta C Corp y pues tener acceso a la divisa que estamos buscando tener para que la licencia sea válida y pues tener también el encuadre de la contraparte venezolana dentro de lo que establece la licencia de los FAC y ya la contratación de suministro de la sociedad colombiana con el soporte que tenga que tener, ya sea con el de precios de transferencia, con el tema de la ley estadounidense y pues todo lo que abarque internacionalmente hablando para que no existan problemas. Entonces, la oportunidad está, señores, tenemos a este país hermano creciendo, tenemos las cifras que avalan la reactivación, que nunca pues paró su operación, pero sí por todo lo que ha pasado en ese país ha conllevado a que disminuyan pues muchos tipos de operaciones o de negocios, tanto allá o como en otros países que lo vinculen, ¿cierto? Y, y es aprovechable, pero dentro del parámetro que establece los FAC. Recordemos que si hacemos esto sin tener presente todo lo que hemos mencionado, no estaríamos haciendo nada y va a ser rechazado pues cualquier transacción que queramos realizar que conlleva esta planeación. Entonces, tenemos que tener el amparo de la licencia, tenemos que tener nuestro vehículo legal en los Estados Unidos, que va a ser la CICOR, tenemos que demostrar la sustancia económica y el cumplimiento documental, ya sea de precios de transferencia, beneficiarios finales, rentas de personas jurídicas o naturales, licencias de exportación e importación, etcétera, etcétera. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención, por el espacio a AmCham, a Russell Bedford. Espero que les haya gustado este webinar y que haya sido pues de mucha utilidad para ustedes para que aclaren todas esas dudas que han surgido a raíz de qué va a pasar con Venezuela, el comercio cuándo se va a reactivar, cuáles son las formas más seguras de invertir, qué debo hacer si ya yo tengo una empresa allá en Estados Unidos y en Colombia, solamente me falta es ampararme con la licencia. No te Entonces son preocupes. muchas preguntas La que pueden semana surgir entrante, y queremos invitarlos pues a que nos realicen cualquier tipo de la pregunta semana para que nos que tomemos tengan. vamos al Four Seasons a tomarnos el café y hablamos con Muchas gracias, José y Daniel, por su valiosa intervención en este espacio de análisis. Seguidamente abrimos este espacio para una sesión de preguntas y respuestas. Veo que aquí en el chat ya hay varias. El señor Alfredo Gómez dice, ¿para la prestación de servicios se puede manejar con el mismo criterio? Creo que esto es de lo último que nos comentabas, Daniel. Disculpa, no te escuché la pregunta, ¿me la puedes repetir? El señor Alfredo Gómez dice, ¿para prestación de servicios se puede manejar con el mismo criterio? Correcto. Recordemos que son prestación de servicios, que son temas de importar o exportar un bien. Estamos hablando de intangibles también. Entonces, la estructura nos va a servir, pero siempre y cuando estemos amparados por la licencia. Indispensablemente, si vayamos a prestar un servicio o vender un bien, lo que inicialmente tenemos que tener previsto y seguro con el due diligence es que vamos a estar amparados con la licencia. Entonces, la respuesta es sí.
La señora Esther Sánchez dice, ¿cómo se podría realizar la comercialización entre clientes y venezolanos? Entre clientes venezolanos. La estructura que les mencioné y que les hablé era un ejemplo práctico para este tipo de preguntas, de cómo vamos a vincular a Venezuela. Venezuela va a estar vinculada netamente con Estados Unidos, ya sea con el Estado directamente que contratemos o ya sea con una entidad privada. Si tenemos la C Corp en los Estados Unidos y claramente la C Corp va a estar atada a Colombia, o no necesariamente. Si queremos operar en Estados Unidos también se puede hacer, pero el ejercicio y el ejemplo, hablamos de las tres jurisdicciones porque necesitamos entender en qué posición está cada una y hasta dónde podemos llegar con cada sociedad y hasta dónde transfiero yo el riesgo y hasta qué momento podemos llegar. Entonces, para poder acceder a Venezuela, sí o sí tenemos que tener primero a Estados Unidos ya establecido, ya estipulado por el tema de la persona jurídica, por el tema de la divisa y pues por el tema de la ley OFAC. Sí, siguiendo, digamos, como todo esta, o lo que hemos compartido, entonces se requiere compañero de Estados Unidos, conocimiento de la ley de los Estados Unidos porque se debe incluir como ley aplicable, también eh, eh, como ley de disputas, eh, pero también implica que sería la titular desde el punto de vista contractual, tanto para bienes como para servicios. Y como lo habíamos mostrado y Daniel nos mostró de manera, digamos, muy acertada, pues no se requiere que el servicio sea prestado a los Estados Unidos, desde los Estados Unidos, ni que el bien pase por los Estados Unidos. El bien puede ser despachado desde Barranquilla o Cartagena hacia Venezuela, desde el punto de vista aduanero y desde el punto de vista, pues, para efectos de pago, eh, puede subcontratar una compañía de los Estados Unidos y pagar dentro de los Estados Unidos. El señor César Izaguirre pregunta, ¿qué mecanismos se están planteando para la exportación de servicios? En los servicios, pues solamente se requiere el contrato. Digamos, aduaneramente, pues no se considera un bien el servicio, por lo tanto no es control de las aduanas. Aquí lo más importante es, obviamente, que la compañía que negocie el servicio sea de los Estados Unidos, así subcontrate en el 100%, 99, 98 a una empresa colombiana o celebren un joint venture, un acuerdo de colaboración, lo que determinen que sea más conveniente. Eh, pero para este sector, uno de los aspectos más importantes ya vuelve a jugar es el tema financiero. Y como les decía, digamos, en mi presentación, para Venezuela no gana el del mejor servicio o el más barato, gana el que logre cobrar y el que entienda todas estas reglas para obviamente eh, eh, montarse en esta, como lo decía, en esta infraestructura o autopista que montó Estados Unidos, especialmente para las compañías petroleras, pero que ha diseñado una autopista por la que podemos pasar para celebrar todo tipo de negocios. Le damos la palabra al señor Sergio Mejía, que está levantando la mano. Gracias. Igual había hecho ahí en el chat la pregunta. Disculpen, buenos días a todos, gracias por la palabra. No, nosotros tenemos una LLC partnership desde 2023 en Florida. Nosotros somos una compañía que presta servicios logísticos incluso a muchas compañías del sector de oil and gas. Y la pregunta es, pues, entendiendo lo que vimos ahora, lo que exponía Daniel sobre el tema de las LLC y la diferencia con la C Corp, yo quería preguntar si, obviamente, hay que hacer un análisis, como lo mencionabas, pero el cambio de LLC a C Corp necesariamente me obliga como a hacer un borrón y cuenta nueva, como lo mencionabas, o eso es posible o no es posible.
Si es posible, no implica un borrón y cuenta nueva. Dentro del punto de vista tributario, el cambio es netamente con el IRS. Eso quiere decir que tú, si tienes tu empresa en Florida o en Delaware, tú vas a seguir siendo una LLC ante los ojos de la División de Corporaciones de Florida o de Delaware. Pero con el IRS, tú vas a ser una C Corp, entonces tú vas a tributar como una C Corp. ¿Cuál va a ser la diferencia ahí? Que no vas a estar sujeto, dependiendo de los socios que sean, al tema de las retenciones, que pueden llegar a ser el 37% con respecto a los extranjeros, pues que son personas naturales. También está el tema de la distribución de la utilidad. Son más cosas que se evidencian en un partnership al momento de tributar que pueden llegar a ser más onerosas que en el caso de la C Corp. Puede ser un poco contradictorio porque yo te diría que en una LLC tú tributarías menos que una C Corp, pero si la estamos aterrizando a este tipo de escenarios, podríamos lograr un mejor ejercicio con una C Corp que con una LLC, pero igual se puede hacer con una LLC. La que no se puede hacer es con la corporación S, porque este tipo de corporación no admite a un socio que no sea residente. Para este tipo de estructuras hay que ser residentes, pero la LLC, Partnership y la C Corp se admite a un socio que no sea residente. Gracias, Buen excelente, día, gracias. señor Didier. Adelante, le damos la palabra. Oye, muchas gracias. Quiero agradecer a Anchan Cartagena y Anchan Atlántico y Magdalena por esta excelente conferencia que nos va a ayudar a entender mucho este mundo de los negocios y estas oportunidades que se presentan hoy con Venezuela. Yo quiero entender y es que yo puedo, para garantizar, primero, lo más importante cuando hacemos un negocio es, o sea, prestar el servicio, pero recibir ese pago. O sea, me garantiza ese pago, me da esa seguridad económica, esa seguridad jurídica que yo cree mi compañía en Estados Unidos. Pero yo puedo prestar mi servicio y es configurarlo desde cualquier país de Latinoamérica, porque puedo tener productos o servicios de gente de Perú, de Chile, de Ecuador, de Panamá, etcétera, de Latinoamérica, no para enfocarme solamente en Colombia, sino que quiero enfocarme en el continente. Entonces, quiero preguntar si obviamente esto me cobija, para no centrarme solo en Colombia. ¿Estamos? Es correcto, Didier. La licencia, digamos, cuando uno las puede interpretar y leer, lo que dice es el negocio lo tiene que hacer una persona de los Estados Unidos y la única moneda de negociación va a ser el dólar. Por lo tanto, se van a recibir en cuentas de los Estados Unidos. No establece ninguna otra condición, que el servicio sea prestado desde los Estados Unidos o el bien pase desde los Estados Unidos. Eso implica que puede subcontratar o realizar compras en cualquier parte del mundo. Ok, muchísimas gracias. Gracias, José Daniel, y gracias, Daniel. De verdad, excelente. Creo que hoy me llevo un mar de inquietudes y, bueno, a aprovechar estas oportunidades maravillosas con Venezuela que necesita todo por hacer. Muchas gracias. Gracias, señor Didier. Bueno, acá tenemos otra pregunta y es, en caso de crear una sucursal de la compañía colombiana en Venezuela, ¿cómo cambiaría el esquema operativo y fiscal? Pues ya depende obviamente de los impuestos nacionales eh, que apliquen en Venezuela, porque obviamente una sucursal es una extensión de la empresa colombiana. Entonces Colombia, realizando una extensión eh, eh, en Venezuela y no deja ser, digamos, como la misma persona jurídica, no pasa a ser una sociedad nueva. Eso implica que es posible, pero el pago no está asegurado. Es lo que, digamos, lo que nosotros les podemos concluir. No está asegurado. Pueden negociar, como obviamente de pronto si revisamos la cadena de propiedad de la empresa colombiana, no encontramos un US person o no encontramos una persona de los Estados Unidos que esté obligada o a cumplimiento, digamos, de las normas OFAC, pues en principio no tendría ningún inconveniente. El inconveniente sería ya desde el punto de vista financiero, que no podría montarse en la estructura que está creando Estados Unidos para ellos.
Y obviamente también, si uno interpreta, por ejemplo, cómo actuó Chevron en los últimos años, que ha tenido licencia, Chevron ha contratado, amparado en la licencia, contrata a las empresas de los Estados Unidos. Y fuera de eso, pagan los Estados Unidos. Así sean las subcontrataciones de un tubo, de tubería, de pintura, contrata empresas de los Estados Unidos. Así el tubo, vayan y le presten el servicio y le entreguen el tubo en Venezuela. Pero eso quiere decir que la contratación está dentro de los Estados Unidos y el dinero no se mueve en los Estados Unidos. Para complementar un poquito con lo que menciona José, en el caso de la C-Corp, resuelve ese tema de quién contratas, a quién le cobras y bajo qué licencia estás amparado. Si aperturas una sociedad en Venezuela, o una sucursal, perdón, que es lo que nos están preguntando, vas a tener el tema de la presencia física, de facturar localmente y de si vas a atender un cliente venezolano en esa jurisdicción, pero vamos a tener un problema que es que la sucursal venezolana no va a resolver ninguno de los otros puntos que establecimos, pues, que son los importantes con lo de la ley OFAC. Al contrario, pues vamos a tener, los va a grabar, vamos a tener activos y personal como expuesto dentro de Venezuela. Entonces, digamos que iría en contra de la estructura que queremos lograr, el objetivo. Lo que José mencionaba, pues es claro que llegar a un punto donde te van a rechazar. Y eso es lo que queremos evitar si queremos transar con Venezuela. Entonces, esta ley nos va a amparar para que sea positivo el ejercicio. De otra manera, podemos siempre llegar a un punto donde nos pongan una traba en el camino, o donde nos rechacen un proceso, o donde nos digan no se puede hacer. Entonces, para poder evitar eso, es más recomendable pues la estructura que establecimos. Bien, la siguiente pregunta la hace la señora Ángela Zárate y dice, basados en su experiencia, ¿qué tan lejos en el tiempo ven poder realizar negocios directamente Venezuela-Colombia? Pues yo le mostré 20 de mayo la noticia, la licencia OFAC 58, que le permite a bancos públicos venezolanos eh, volver al sistema SWIFT y tener contrato de corresponsabilidad con los Estados Unidos. Se vio materializada 5 semanas después de emitida la licencia. Uno podría considerar de que como van si esa fue 5 semanas después, uno podría decir que podría existir una regulación o digamos ya al finalizar en los próximos meses. Pero lo más importante es, uno podría a través de esos bancos llegar a considerar que pronto o en mes, 2 meses van a existir operaciones directas, por lo menos a Estados Unidos. Y de ahí, obviamente, Estados Unidos, una empresa colombiana con cuenta en los Estados Unidos, pues puede mover su dinero a Colombia o a cualquier parte del mundo de la manera más sencilla, desde que provenga a Estados Unidos. Uno de los mercados que también se ha reactivado, haciendo también como énfasis en uno de estos mercados, es el de real estate. Tanto Estados Unidos como Colombia, pues he visto y evidenciado de que se ha reactivado el tema y están vendiendo muchas propiedades o terrenos en Venezuela, ya sea mediante Estados Unidos o ya sea Colombia. Mediante Estados Unidos también hay una forma de estructurarlo para que sea mejor, pero eso sería como otra charla de otro día para no profundizar en ese tema, pero sí hay mercados que se están viendo que se han reactivado no solamente con Estados Unidos, sino con Colombia. Solo que Estados Unidos tiene una importancia ahí con Venezuela por los beneficios que está teniendo, por el tema de la seguridad, por el tema de la banca. Son muchos de los beneficios que trae Estados Unidos, entonces por eso se aconseja mucho hacerlo con Estados Unidos, pero sin embargo, vuelvo al principio, due diligence. Sin due diligence no hacemos nada, porque es lo más importante antes de tomar una decisión. Bien, le damos la palabra al señor Salvador Rodríguez de la organización Provetecmar. Gracias, muy amable, Daniel Eduardo, muchas gracias. José Daniel, buenos días, muchas gracias. Muy interesante la charla.
Una consulta. Nosotros tenemos una empresa desde hace más o menos 15 años constituida en Houston, Texas, LLC. Opera desde allá, atiende clientes en Latinoamérica, etc. En este momento estamos constituyendo nuestra empresa venezolana en Caracas. Necesitaría mirar la posibilidad de tener una entrevista privada con ustedes para precisar algunos puntos y mirar la conveniencia de operar desde una y otra compañía, si es posible. No sé cuál será el vehículo para esa entrevista. Claro que sí, cuenta con eso. Lo más importante en ese caso es hacer el due diligence porque ya la empresa de Estados Unidos está constituida. Hay que ver cómo viene tributando, indispensablemente de que nos indique que es una LLC que está en el estado de Texas. Hay que validar el cumplimiento que tiene, los socios, el tema federal, el tema estatal. Antes de meternos con Venezuela, tenemos que validar si Estados Unidos está en good standing, si está en compliance, si todo está en orden para que puedas proceder con el siguiente paso. Porque si procedes con el siguiente paso y tenemos un cabo suelto, tenemos algo vencido, tenemos algo mal reportado, nos van a poner un freno más adelante y pues se perdería el ejercicio, el tiempo, el dinero y no queremos que eso suceda. Entonces, claro que sí, cuenta con eso, podemos hacerlo. Claro que sí, nuestro equipo, digamos, de mercadeo los va a contactar. Y acá es muy importante, obviamente, también, agregando lo que dice Daniel Eduardo, hay que hacer como una checklist de elegibilidad OFAF, porque obviamente no solamente se requiere el vehículo, conocer de la ley de Estados Unidos y tener con cuenta bancaria en los Estados Unidos, sino realizar la debida diligencia respecto a lo prohibido. Hay que revisar, digamos, como el pasado, que no haya tenido, por ejemplo, un propietario beneficiario final chino, ruso. Entonces hay que hacer, digamos, determinado sanity check con el fin de dar esa seguridad de que podemos con el vehículo ampararnos en la licencia sin problema. Perfecto, no hay problema. Los socios somos colombianos de los Estados Unidos como de Colombia, somos colombianos, somos un grupo LATAM. Muchas gracias. Quedo pendiente del contacto. Gracias. Bien, le damos la palabra al señor Sergio Mejía. Gracias nuevamente. No, esto es un tema un poco más comercial. Cuando, digamos, nosotros como compañía americana hacemos este due diligence y además, digamos que somos habilitados para poder, digamos, ampararnos en estas habilitaciones de la OFAC que mencionaba José Daniel al principio y demás. Me imagino pues, que hay que aplicar y hacer X y resulta positivo estas aplicaciones. Eso comercialmente facilita mucho. Es decir, las empresas hoy americanas que están llegando a Venezuela están viendo esto como algo, digamos, obligatorio para contratar, digámoslo así, como pues comercialmente eso facilita mucho esa relación comercial, digamos. Las licencias son generales, es decir, no es licencia específica. Eso quiere decir que toda empresa de los Estados Unidos que cumpla las condiciones de la licencia quedaría amparada. Entonces, y segundo, prácticamente la interpretación de las licencias es el mismo mensaje de Trump. Vamos a hacer que nuestras empresas de los Estados Unidos vuelvan a ser las más grandes del mundo e inviertan miles y millones de dólares. Entonces, por lo tanto, lo que se ha visto, por ejemplo, en la experiencia Chevron, cuando salen los pliegos, le dan toda preferencia a empresas de los Estados Unidos. Entonces, como si fueran cadena, pero dentro de los Estados Unidos, ahí sea para el servicio o el bien en Venezuela. Y por último, si me gustaría, la persona anterior que participó, que volviera a levantar la mano para que el equipo de mercadeo le pueda hacer contacto. Bien, finalizamos con la intervención del señor César Izaguirre. Adelante. Hola, muy buen día para todos.
Yo soy César Izaguirre, controller para el Grupo BON acá en Colombia. Quería era un poco entender, porque ciertamente desde que salieron estas resoluciones, el foco, digamos, de discusión siempre ha estado justamente dentro del rubro no manufacturero como tal, sino precisamente en el tema petrolero, ¿no? Y yo creo que acá hay un tema muy importante que es entender cuándo se prevé la reactivación de los demás sectores, sobre todo en materia de desarrollo tecnológico y servicios financieros. Entonces, quería un poco más conocer cuál es la percepción de ustedes en el desarrollo de estas industrias desde Venezuela para poder acceder precisamente a los servicios foráneos, ¿no? A los servicios del exterior. Entonces, una gran duda que surge es, ¿puede una entidad venezolana operar los servicios de ejemplo AWS, operar otros servicios, ejemplo de Meta, ¿sí? De todas estas industrias en materia de desarrollo tecnológico? O sea, ¿cómo están accediendo a este tipo de servicios para poder enfrentarse, pues obviamente, a esa reactivación? Entonces, esa era como más mi inquietud de cómo están viendo ustedes esto y si para acceder a estos servicios también toca hacer esa triangulación, ¿ok? Con esa corresponsabilidad desde Estados Unidos, o si la oportunidad que podemos tener desde Colombia es empezar a incorporarnos como un corresponsal triangulando justamente estas operaciones, no desde Estados Unidos, sino desde Colombia. Pues desde el punto de vista financiero, como lo mostré, digamos, con la licencia 58 que le da a los bancos públicos la posibilidad de tener contrato de corresponsalía, pues lo que uno puede ver es que están volviendo el sistema financiero y solo dólar. Allá obviamente existían muchas monedas de negociación, euro, peso, bolívar, dólar, el petro, pero ya lo que buscan es solamente dólar, única moneda de negociación, y es lo que está buscando el gobierno de los Estados Unidos y lo que digo el Departamento del Tesoro. Respecto a los temas, ya desde el punto de vista tecnológico, eh, eh, digamos, para el sector privado, digamos, no veo ningún inconveniente, digamos, contrataciones desde el punto de vista del sector tecnológico, es decir, Colombia vendiéndole o adquiriendo tecnología a Venezuela. Pero como lo decía anteriormente, las licencias que buscan reparar la infraestructura energética existente y las inversiones nuevas hablan específicamente. Se incluyen servicios tecnológicos de software y dentro de esas licencias que se requieran, digamos, para el cumplimiento de ese objetivo. Entonces, uno podría pensar que si existe algún tipo de software relacionado o que se requiere un software, mover toda esa maquinaria que se requiere, materias primas, personal, diseños que se requieren también, pues podrían pararse en la licencia y sería lo más recomendable. Para negociar en dólar, tener la compañía de los Estados Unidos y obviamente acceder también a ese tipo de negocios. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, para quienes nos están preguntando sobre las presentaciones, al finalizar la reunión, con mucho gusto, les vamos a compartir tanto la grabación de la reunión del día de hoy y por supuesto también las presentaciones. Antes de finalizar, le cedo un espacio a Adriana Pantoja, coordinadora del Trading Center de Anchan Atlántico y Magdalena, que desean extenderle una invitación. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a José Daniel y a Daniel Eduardo por todo el conocimiento que nos transfirieron en el día de hoy. Para AmCham y sus afiliados es muy importante seguir generando estos espacios de transferencia de conocimiento y que le permiten a nuestras empresas afiliadas conocer cómo internacionalizarse y abrir mercados en otros países.
En el caso particular, pues José Daniel y Daniel hablaron mucho hoy del tema del due diligence, que es súper importante para hacer negocios. Entonces, también pues recordar que desde el Trade Center nosotros prestamos este servicio tanto desde Atlántico como desde AmCham Bolívar. Prestamos el servicio del due diligence para que ustedes puedan conocer los antecedentes de las empresas con las que ustedes hacen negocios. También realizamos listas de contacto, análisis de mercado, agendas de negocios y bueno, por supuesto, estos espacios de actualización permanente y sin dejar de lado también el tema del networking estratégico que nos permite constantemente hacer ese relacionamiento pues con otras empresas. Aprovecho también la oportunidad para informarles que el próximo 12 de agosto tendremos una actividad súper interesante en el marco de las actividades de OSAC, del capítulo de la Costa Caribe, el 7º Foro de Seguridad, Nuevas Dinámicas del Riesgo en la Era de la IA, Seguridad, Crimen Organizado y Resiliencia Empresarial. Para todos aquellos que estén interesados en temas de seguridad en la cadena de suministros y de seguridad a nivel general, este evento es para ustedes. Ahí está el link de registro para aquellos que quieran registrarse. Y bueno, y sin más comentarios, pues muchas gracias por asistir en el día de hoy y espero que sigan disfrutando de estos espacios. Feliz día a todos. Muchas gracias, Muchas Adriana. gracias por la invitación. Gracias a todos, que estén muy bien. Feliz José y día. Daniel por su valiosa intervención, de verdad, en este José y espacio de Daniel, muchas análisis. gracias. Muchísimas gracias por toda la información, muy valiosa. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, les deseamos un excelente día. Muchas gracias, buen día, excelente capacitación. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.